Cénica TV. Cénica TV. Buenos días. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Agradezco al comité organizador y sobre todo hablar de un tema muy importante que ha tomado en los últimos años un papel preponderante debido a los cambios climáticos que finalmente Trump dice que no existe, pero también ahora con los desastres naturales, la erupción de los volcanes, hemos visto que la cuestión ambiental tiene una gran implicación en las enfermedades respiratorias y aquí vamos a tratar de dilucidar qué papel tiene en las enfermedades alérgicas. Vamos a tratar de entender por qué la prevalencia de la alergia ha ido en aumento. Bueno, miren, el aumento en la prevalencia de las enfermedades alérgicas en los últimos 40 a 50 años ha tenido una gran importancia. Enfermedades como la rinitis alérgica y el asma se han ido presentando. De hecho, se habla que ha habido 2 oleadas en el aumento de la alergia. La primera se habla del rinitis y de asma, de enfermedades respiratorias, que se vio hace 40, 50 años en los países de primer mundo, y ahorita está cruzando la segunda oleada, que es la alergia alimentaria. Nosotros como países en vías de desarrollo estamos todavía en la primera ola de la alergia. Aquí lo que se ha visto es que principalmente en países industrializados y ricos, que ha habido un rápido incremento en la prevalencia y que esto no puede ser atribuible a factores genéticos, más bien a cuestiones ambientales, de dieta o en el estilo de vida, y que los mayores síntomas se van a presentar en las ciudades, contrario a que es donde menos polen existe. Y esto muy probablemente se debe a las proteínas de estrés que le van a condicionar una mayor alergenicidad a los pólenes. Ahora, el riesgo de asma se ha visto directamente proporcional, como vemos, si una persona vive cerca de la autopista, aumenta hasta 3 veces respecto a la zona urbana el riesgo de asma, y si vive en una zona urbana, aumenta 2 veces el riesgo respecto a la zona rural. Las enfermedades atópicas, acuérdense que son complejas, tienen un rasgo poligénico, son multifactoriales y pueden estar influenciadas por diversos genes. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos hace alérgicos? Nosotros sabemos que tenemos cierta predisposición genética, lo que han visto en el transcurso de estas ponencias, la atopia, esta predisposición a la sobreproducción de IgE. Después, si yo me expongo a un medio ambiente rico en alergenos, pues yo me voy a ir sensibilizando. Y vemos que si el incremento en la prevalencia de la alergia puede estar causado por un cambio en la genética, lo que hoy día hemos visto es que puede haber cambios rápidos a nivel de los genes en donde se puede activar, se puede inhibir, estos cambios a nivel de la epigenética, que son cambios en la primera, segunda, tercera generación, o también puede haber un cambio en el medio ambiente y que los estímulos se eleven o haya una gran concentración del alergeno y por lo tanto, pues va a predisponerme a que yo desarrolle alergia. Aquí vemos que el factor de riesgo más importante para la alergia pues es la cuestión genética. Cuando ninguno de los papás es alérgico, el riesgo es del 13%. Si alguno de los papás tiene alergia es del 29%. Si los dos son alérgicos, aumenta casi a la mitad del 47%. Pero si los dos tienen la misma patología, hablando de rinitis de asma, el riesgo es del 72%. Ahora, yo siempre digo a manera de chiste que si tienen algún hijo o son médicos y quieren hacer una especialidad, pues estudien alergología. ¿Por qué? Porque para el año 2050 se calcula que más o menos la mitad de la población va a ser alérgica, sobre todo tipo respiratorio. Acuérdense que filogenéticamente la inmunoglobulina E fue creada para los parásitos. Con el transcurso del tiempo, pues hemos desarrollado medicamentos muy buenos antihelmintos y fue mutando la respuesta y nos dio la alergia. De hecho, es el costo de la evolución. Por eso es que cada día hemos visto que aumenta la prevalencia y pues un 50% en el 2050 es
es bueno para nosotros, malo para los pacientes, ¿verdad? Entonces aquí vemos el típico ejemplo, que en mi caso lo es. Yo soy alérgico, mi esposa también, decidimos casarnos, que por cierto tuve cuatas, entonces ahí está la foto, y bueno, pues ya salieron alérgicas a los 2 años, ¿no? De hecho los tengo con inmunoterapia. Ahora, dentro de la contaminación, sabemos que es la introducción de contaminantes en el entorno natural que va a condicionar cambios adversos. Se estima que en el 2015 mató a 9 millones de personas en el mundo. Ahora, hay diversos tipos de contaminación. Como yo les decía, lo de los volcanes, hay contaminantes naturales, ahora que hubo erupción, pues la ceniza, el vapor de agua, el material particulado. Tenemos también la energía, que puede ser sonoro, calor o por medio de la luz, y tenemos las sustancias químicas, por ejemplo, cuando existe un derrame de petróleo en el mar. Ahora, el cambio climático es una gran amenaza a nivel mundial. Va a existir cambio que puede afectar la hidrosfera, que es todo el agua, la criosfera, la superficie terrestre o la biosfera, los organismos vivos. La primera sospecha que se tuvo que el medio ambiente puede tener un papel muy importante fue en Australia en noviembre de 2016, en donde hubo una tormenta eléctrica y ahí hubo una exacerbación de los pacientes. Se presentaron 3.365 emergencias respiratorias, de los cuales 9 se terminaron en muerte. Y entonces vamos a ver, porque anteriormente se creía que cuando llovía, muchas veces los pólenes, la lluvia los arrastraba y bajaba la concentración. Lo que se encontró es que generalmente el polen se encuentra deshidratado, se encuentra un poquito aplastadito cuando aumenta la humedad, cuando en el ambiente o empieza la lluvia, el polen se va a hinchar, va a liberar más alergenos. Pero si aparte hay una tormenta eléctrica, va a fragmentar el polen en miles de partículas y esto va a condicionar a que los pacientes tengan exacerbaciones. De hecho, yo veía a muchos pacientes que ellos me comentaban, yo me doy cuenta que va a llover porque mis síntomas de rinitis o mis síntomas de asma empeoran. Y esto lo explica porque de repente, ahora que está lloviendo, que hay tormentas eléctricas, algunos de los pacientes llegan con crisis. Aquí vemos, de hecho, los pacientes que están afectados por alergia y que están en el exterior, aquí vemos, deben de tener un correcto tratamiento de la rinitis o del asma, porque si están descontrolados y el riesgo es alto de que vayan a presentar una crisis. Ahí tenemos que manejar muchas veces antihistamínico preestacional o, si el paciente tiene asma, un esteroide para que no vaya a sufrir el descontrol. La contaminación, aquí vemos el de tipo urbano, pues es mucho más frecuente por la combustión de los autos. Aquí, por ejemplo, en la ciudad, también por los aviones, el turbodiesel. De la intramuros, el más importante es el tabaquismo, pero aparte también es algo que yo puedo prevenir. O sea, yo siempre digo a los papás, pues es que hay que dejar de fumar. No, doctor, es que yo no fumo delante de mi niño. Sí, pero tú le estás condicionando un riesgo, y acuérdense que la nicotina, los químicos se eliminan por el sudor, por la ropa. Entonces, cuando tú llegas, pues le estás dando un factor irritante al niño. Pero aparte, lo que yo les comentaba, se han hecho estudios in vivo en ratones en donde se les expone al tabaquismo y hay cambios epigenéticos en la tercera generación y ya le confieren riesgo a los nietos, las mamás que fuman o que están expuestas. Entonces, es muy importante. También, y ustedes lo van a ver en su consulta, que la reactividad va a depender de la característica fenotípica de cada paciente. O sea, hay pacientes que les dicen, doctor, yo soy muy alérgico al cigarro, a la contaminación me pone muy mal. Obviamente, no hay alergia al cigarro, a la contaminación, es un factor de descontrol. Pero esos pacientes, hay algunos que fenotípicamente sí tienen una respuesta mucho más exacerbada al factor irritante. En cuanto a la contaminación de los gases, ha habido un incremento importante desde la era industrial. Vemos que la concentración media anual de dióxido de carbono en la atmósfera en el 2016 fue de 400. Previamente se tenía un nivel de 280 partículas por millón. Es decir, hubo un aumento de más de 100 partículas. Dos terceras partes fue en los últimos 50 años.
Y el dióxido de carbono es el único gas que tiene un efecto invernadero, que tiene esta capacidad de calentar el ambiente. Pero también ha habido un aumento en la concentración de metano, de óxido nítrico, no solamente del dióxido de carbono. El aumento en los gases con efecto invernadero ha condicionado el calentamiento global que estamos viendo. La temperatura promedio de la Tierra es de 14 grados centígrados, pero se ha incrementado 1 grado en los últimos 100 años. Se proyecta que aumentará la temperatura media global de 0.3 hasta 4.8 grados centígrados a finales de este siglo, para tener en cuenta que tenemos que cambiar la combustión de los autos y bueno, pues buscar energías que sean renovables. Esto también me va a condicionar cambios en las precipitaciones, aumento de las tormentas eléctricas y de los ciclones tropicales, con todo lo que va a conllevar, que lo vamos a ir viendo. Aquí vemos, la contaminación me va a dar una inflamación de la vía respiratoria superior que se ha correlacionado con la exposición de endotoxina, de beta-1-glucano en los trabajadores que tienen exposición a desechos orgánicos. Estudios poblacionales también han demostrado cambios estructurales en el epitelio nasal en sujetos expuestos a niveles altos y prolongados de ozono. Hubo un estudio en Alemania cuando se unificó, en donde cambió para bien, había mayor contaminación al unificarse. Empezó obviamente la parte del cambio de transporte, un mejor transporte, y entonces se encontró que no solamente, o sea, si aumenta la contaminación empeoran los síntomas, claro, pero también si disminuye y mejora la calidad del aire, disminuyen las enfermedades respiratorias, incluyendo la rinosinusitis. Entonces estamos viendo que sí tiene un papel muy importante la contaminación y la exposición gestacional en la vida temprana a dióxido de nitrógeno ambiental son factores de riesgo para enfermedades del tracto respiratorio en la infancia. Aquí vemos lo que yo les comentaba del calentamiento. A temperaturas más cálidas hay un aumento de dióxido de carbono, tiene impacto sobre los alergenos y las enfermedades alérgicas como el asma y la rinosinusitis alérgica, y por cada grado centígrado que aumenta el riesgo de muerte prematura en pacientes que ya tienen una patología respiratoria es hasta 6 veces mayor que el resto de la población. Entonces, los pacientes con patologías respiratorias son más susceptibles de estos cambios. Aquí vemos los efectos del cambio climático en los pólenes. Conlleva un aumento en el crecimiento de las plantas. Tienen un rápido crecimiento, aumenta la cantidad de granos de polen de cada planta, aumenta la cantidad de proteínas alergénicas en cada grano y la temporada de polinización se hace más temprana y más duradera, lo que va a condicionar que los pacientes tengan síntomas más prolongados y más graves. ¿Qué es lo que estamos viendo? En cuanto a la alergenicidad y el polen, un aumento de la temperatura y del dióxido de carbono afecta la producción de las plantas y del polen, como lo comentabas, aumentamos su recurso vital y aumenta la producción de su polen. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, la ambrosía, que es nativa de América del Sur, ha invadido grandes áreas de Europa y de América del Sur, es del norte, perdón. En un modelo europeo se muestra que para el 2050, más o menos estimulan, que las concentraciones de polen de ambrosía será aproximadamente 4 veces mayores, aumentando la incidencia y la prevalencia de la alergia. Y aquí vemos, en cuanto a la ambrosía, se va a duplicar la sensibilización. De 33 millones va a aumentar a 77 millones, más o menos en el 2041-2060. Entonces, todavía la alergia va a ir en aumento. Este es un estudio muy bonito que lo hizo el doctor Ariano, porque se hizo un seguimiento de 30 años midiendo las concentraciones del polen y se demostró que hubo un aumento progresivo en la duración de la temporada del polen. Y aquí vemos para la parietaria hasta 85 días aumentó, el olivo 18 días, el ciprés 18 días, todos los pólenes mostraron un aumento en la cuenta total
a excepción de los pastos, y esto se debe a una mayor floración por el aumento de la temperatura ambiental. ¿Qué sabemos de los hongos? Acuérdense que vamos a tener efectos por la exposición al hongo, que puede ser desde un proceso infeccioso, puede ser un proceso de hipersensibilidad, puede ser un factor irritante o puede ser un efecto de toxicidad. La sensibilización positiva, generalmente los pacientes van a tener síntomas más graves de asma y su exposición se correlaciona con exacerbaciones y hospitalizaciones. Me puede condicionar síntomas como la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la neumonitis por hipersensibilidad, una rinosinusitis fúngica alérgica y la dermatitis atópica. ¿Qué hemos visto? Que el aumento en las inundaciones y en la humedad va a condicionar temperaturas más altas. Lo que yo les decía, el efecto invernadero del dióxido de carbono va a fomentar el crecimiento de los hongos y por lo tanto la sensibilización, pero también la alergia y todos los factores que conlleva. Ahora, ¿qué tenemos respecto a la alergia alimentaria? Vemos, esta es una revisión que se hizo este año. Normalmente, en el 2014 decían el 6%, después aumentó al 8%, y en la última revisión se cree que la prevalencia de alergia alimentaria en la población general es del 10%, o sea, también se ha ido incrementando. Hay diferencias en los patrones de sensibilización dependiendo del área. Ha habido un aumento en los alergenos alimentarios, pero del orden del tipo vegetal. Está dado por un cambio en la distribución de las plantas a nivel de la agricultura y de los patrones dietéticos. Entonces, acuérdense que todo esto pudiera estar asociado al cambio ambiental, a la polinización. ¿Por qué? Porque lo que más ha aumentado, como les comentaba, es a nivel de la alergia, pero de vegetales, de las frutas también. Nosotros nos vamos a sensibilizar por dos vías. Tenemos los alérgenos alimentarios de clase 1, que esos son por la vía gastrointestinal. El típico ejemplo pues es la alergia a la proteína de la leche de vaca o la alergia a la proteína del huevo. Pero también tenemos los alergenos alimentarios de clase 2. Aquí la sensibilización es por vía respiratoria, son aeroalergenos y el típico ejemplo es el polen del abedul, que tiene un cruce, por ejemplo, con la manzana. Hacen un síndrome oral alérgico por una homología en la estructura de las proteínas. Dentro de la contaminación, igual que cuando nosotros vamos a dar tratamiento inhalado, es muy importante el tamaño de las partículas. A menor tamaño, pues van a ir penetrando más la vía respiratoria y me puede dar más daño a nivel distal, por ejemplo, a nivel alveolar, dependiendo del tamaño. El daño celular va a ser directo o a través de inducción de vías de señalización intracelulares y factores de transcripción, lo que se conoce como estrés oxidativo. Ahora, ¿cómo es que el cambio climático se correlaciona con la alergia al polen? Aquí vemos que yo les expliqué, hay un rápido crecimiento de las plantas, un aumento en la cantidad del polen que la produce, un aumento en las proteínas alergénicas. Acuérdense que no es lo mismo un árbol que se encuentra en el campo a un árbol que se encuentra, por ejemplo, en una carretera. Tienen proteínas de estrés, es un mecanismo de defensa, y estas proteínas de estrés hacen que sea más alergénico ese polen. Por eso yo les comentaba que paradójicamente hay más alergia al polen, a los pastos, a las malezas, a los árboles en la ciudad que en el área rural, donde hay más concentración pero menos alergia. Y también el inicio temprano del crecimiento de las plantas, la polinosis, mucho más temprana, pero también mucho más prolongada, me va a explicar por qué las enfermedades alérgicas han ido aumentando de forma importante durante las últimas décadas. Aquí vemos una mayor exposición del alergeno, más la exposición a los contaminantes, conlleva una intensificación de la respuesta alérgica, dando un aumento de los problemas respiratorios, y esto todavía en el futuro va a seguir incrementándose.
Todos estos cambios, aquí vemos la contaminación del aire, la distribución alterada de los alergenos, una polinización mucho más temprana, mucho más duradera, me va a condicionar los síntomas respiratorios. Y entonces vemos un paciente que, por ejemplo, tiene una rinitis alérgica en el campo. Sí son sus síntomas, están presentes, pero no son tan graves. En una ciudad medianamente contaminada, vemos, aumenta los síntomas. Y en una ciudad contaminada, ¿no? Que aquí yo vivo muy cerca, yo vivo en Coyoacán, pero hoy me hice una hora, pues miren, los síntomas son mucho más intensos. Y aquí vemos el polen. Un polen de una zona rural, pues está inocente, no se recubre de contaminantes como si lo vemos en un polen de la zona urbana. Y esto es mucho más alergénico. Aquí vemos una fotografía con un microscopio, cómo está el polen cuando está, dijéramos, virgen, y cómo se recubre de todas las partículas del plomo, de los contaminantes, del material particulado, y esto pues obviamente le da un factor mucho más irritante, pero también aumenta la alergenicidad. Acuérdense también que no solamente es un factor irritante, y no es lo mismo un epitelio respiratorio sano que un epitelio que está dañado. Esto va a aumentar la absorción de los alergenos, como lo vieron cuando ayer o fue antier que vimos la inmunidad de las mucosas. Ahora, están íntimamente relacionados, de hecho se llama enfermedad de la vía aérea común. Nosotros sabemos que el 80% de los pacientes que tienen asma, tarde que temprano van a terminar con rinitis. Y el 40% de los pacientes que tienen rinitis van a terminar en asma. Entonces, el riesgo relativo es del 226%, o sea, están íntimamente relacionados. De hecho, cuando tú vas a tratar asma y el paciente tiene rinitis, tienes que mejorar también la vía respiratoria superior, porque hay una asociación, enfermedad de la vía aérea común. En los efectos agudos, cuando yo me expongo de forma aguda, la contaminación me condiciona un aumento de los síntomas respiratorios, exacerbación de los síntomas de rinitis, un aumento de las enfermedades de la vía aérea, exacerbaciones de asma, disminución reversible de la función pulmonar, que si yo permanezco mucho tiempo, pues me puede dar ya un daño irreversible, va a haber una alteración en los mecanismos naturales de defensa y un aumento de la respuesta alérgica, se va a potencializar. Aquí vemos durante la infancia, acuérdense que los niños tienen una tasa de ventilación más rápida, ellos respiran más rápido, muchas veces ellos pues hacen ejercicio, están expuestos al exterior, no tanto intramuros, y entonces ellos son más susceptibles. Los efectos directos de la contaminación es un daño oxidativo activo, hay mecanismos de inflamación, reparación, que van a potencializar alteraciones permanentes en el pulmón, pero aparte de ellos tienen un desarrollo pulmonar que se va a sostener hasta los 18 años de edad. Entonces el factor de contaminación pues me va a alterar este desarrollo. Aquí vemos de una forma muy gráfica que no es lo mismo vivir en un ambiente con calentamiento global, en donde existe contaminación, en donde existe cambio en la biosfera, a un ambiente rural en donde todo es mucho más sano. Los efectos de los tóxicos ambientales en personas sanas, miren, aumentan las células inflamatorias, aumenta la histamina y las interleucinas en algunas moléculas de adhesión celular y disminuye la actividad de macrófagos. En los pacientes ya con asma y rinitis condiciona lo anterior, pero también va a haber un aumento de la inmunoglobulina E, de las interleucinas del perfil TH2, del 4, del 5, del 13, y hay un aumento de la hiperreactividad bronquial. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, yo les comentaba al inicio que existen cambios epigenéticos muy importantes. Nosotros vemos que desde la etapa prenatal con la mamá va a haber afección o van a estar implicados diversos factores. Como vemos, la contaminación, el cigarro, la exposición a mascotas, la microbiota que ha tenido mucha importancia.
una disbiosis, se ha asociado a enfermedades alérgicas, pero también hasta autoinmunes. Y la alimentación. Entonces, todo este conjunto, yo les dije que la alergia es una enfermedad multifactorial, poligénica, condiciona que cuando el niño nazca, aumente el riesgo de ser alérgico. Acuérdense la teoría de la higiene. Y entonces aquí explicaría lo que yo les dije desde un inicio. ¿Por qué la alergia ha ido aumentando? Porque a mí me preguntan mucho de los pacientes. Doctor, yo cada vez veo que los niños son más alérgicos. Nosotros tenemos manifestaciones de alergia y vamos a ver la estimulación del medio ambiente. Entonces, en el siglo XIX la influencia ambiental era leve. Hay pacientes que tenían una baja predisposición. El ambiente no tenía tanta influencia, entonces los pacientes pues permanecían sin síntomas. Los que tenían una alta predisposición ya lo desarrollaban. Posteriormente, en el siglo XX, ya la influencia ambiental empezaba todos los cambios que ya comentamos, ya era moderada. Y vemos cómo los que tenían alta predisposición seguían desarrollando la alergia, pero los síntomas más graves. Los de baja predisposición ya empezaban a desarrollar síntomas. Perdón, ahí me adelanté. Ok. Los que tenían baja predisposición, cuando el ambiente era, la influencia era moderada, ya empezaban a desarrollar síntomas. Y para el siglo XXI, la influencia ambiental es mucho más fuerte, mucho más intensa. Entonces los síntomas, los pacientes que tienen una alta predisposición tienen síntomas más graves, pero los pacientes que tenían baja predisposición ya van a tener síntomas moderados. Y esto pudiera explicar por qué esta incidencia cada década ha ido en aumento. Y yo les decía, en nuestro país esperamos la segunda oleada de la alergia, que es la alergia alimentaria, que ahorita ya se encuentra en los países desarrollados. Ahora, ¿qué hacer? Y esto pues le toca al gobierno, pues es disminuir el uso de combustibles fósiles, reducir el tráfico en las ciudades, mejorar el transporte público, plantar árboles que no tengan la capacidad de ser alergénicos, minimizar actividades al aire libre en los días que tienen una alta contaminación, cuando hay contingencias, de hecho eso es lo que recomiendan las autoridades, y sugerir a los pacientes vivir en áreas remotas al tráfico. Bueno, pues yo les digo que generalmente quien vivimos en ciudades grandes es más por necesidad que por gusto. Conclusiones personales. Exposición a los contaminantes intra y extradomiciliarios contribuye al agravamiento, desarrollo y exacerbación de los síntomas respiratorios. El cambio climático afecta síntomas alérgicos de forma directa o indirectamente, como les comentaba, a través de la polinosis. La contaminación es un factor irritante que contribuye a la morbilidad. No se pueden hacer pruebas cutáneas al cigarro, al humo, que a veces yo las he visto, pero no se pueden hacer porque no es una hipersensibilidad tipo 1. Hay un aumento en la prevalencia de alergia por contaminación. El mejor tratamiento pues es evitar la exposición y va a haber posibles cambios epigenéticos transgeneracionales que pudieran explicar por qué estos picos han ido incrementándose. Cénica TV.